Muchos dicen que recordar es volver a vivir. Y entonces, si uno tiene ganas de volver a vivir, porque siempre uno cuando vuelve a vivir se acuerda de las cosas buenas. Muy pocas veces uno se acuerda de las pálidas, de lo malo. Entonces, no, lo malo, uno como es como si fuera un secreto, porque no lo quiere recordar, no quiere reflotar los malos momentos, pero sí quiere recordar los buenos momentos. O sea, las cosas aquellas que le alegraron la vida o que le hicieron sentir a uno importante. Entonces, por ejemplo, pero también cosas que quedaron así como enredadas en el recuerdo, que decían, ¿te acordás cuando decía la gente seria, por supuesto, no cualquiera, el problema que fustigaban el tema de la educación, que fustigaban que se maltrataba a los maestros, que no se le pagaba a los maestros que educaban a nuestros hijos, que éramos unos perversos? ¿Te acordás, no? Bueno, el problema de las huelgas de los maestros que no arreglaban las paritarias y todo. Fíjate vos que esos recuerdos ahora afloran y regresan del tiempo. Vamos a hablar del tema, ¿eh? Esto por recordar, nada más, nada de segundas intenciones, ¿me entendés? ¿Te acordás del escándalo que hacían con Moreno cuando estaba en la Secretaría de Comercio con el tema de la inflación y de los precios y del INDEC? ¿Te acordás del INDEC? ¿Cómo era una ruleta allí? ¡Qué bárbaro! ¿Qué recuerdos, no? El INDEC, los precios, la inflación. ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¿Y te acordás de la inseguridad? ¡Uy! ¿Cómo la golpeaban a Cristina con el tema de la inseguridad? Que era una barbaridad, los secuestros, el delito, el desenfrenada, la inseguridad, era el problema nacional. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo batían el parche, ¿no? Con el tema de la inseguridad, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿No? Que uno dice que era realmente preocupante porque había una inseguridad, supuestamente que el país se caía a pedazos, ¿no? Recuerdos que a uno le hacen rememorar cosas que parecen increíbles, parece que hubiera sucedido hace 100 años. Cuando hablaban, ¿te acordás de la oposición, ¿no? Esa oposición tan intelectual, tan previsora, con tanto proyecto que tenía la oposición, que fustigaban a Cristina porque no se creaban fuentes de trabajo? Que decía que hay una manga de vagos que había que mantenerlos desde el Estado. Y que ellos sí la sabían, ellos sabían cómo iban a generar fuentes de trabajo, porque claro, iban a conseguir inversiones, imagínate. Ah, y otra cosa, aquello de que como Argentina no estaba insertada en el mundo, que estábamos salidos del mapa, que por eso no llegaban inversiones, o sea que ellos tenían el proyecto exacto para convencer a los financistas del mundo, a los inversores, para que traigan carradas de plata. Que nosotros, como estábamos fuera del mundo porque el peronismo no sabía qué hacer, nos habíamos caído del sistema, nadie creía en nosotros y entonces por eso no venían inversiones. Que si ellos eventualmente llegarían al gobierno, ellos no sabrían qué hacer con tanta inversión que iba a llegar. ¿Te acordás cómo insistían con ese tema, eh? Pues bárbaro, sí, me acuerdo yo, ¿eh? ¿Te acordás cuando ibas a la carnicería o al mercado y comprabas lomo, comprabas una tira de asado, comprabas, en fin, lo que querías? Que no había problema. O sea, ibas a comprar aceite, elegías, había, qué sé yo, 20 marcas de aceite. Manteca, que manteca, sobraba manteca, no había problema. Manteca, imagínate en la Argentina que falte manteca, que falte queso en la Argentina, es increíble. ¿Te acordás cómo
qué placer sentía uno cuando iba a esos grandes mercados y no sabía dónde empezar a comprar, porque en primer lugar tenías con qué comprar. Yo me acuerdo que los carritos eran llenos, parecían que la gente se iba a acabar el mundo. Llenos los carritos que horas estaba uno en la cola de los mercados porque era una cantidad enorme. ¿Te acordás? Qué bárbaro. ¿Cómo uno se pone a recordar y que ibas a, qué sé yo, a Garbarino, a Musimundo, o a qué sé yo, a cualquiera de los grandes mercados, los grandes proveedores, y veías un plasma y decías, me llevo o un sistema de comunicación, o que el teléfono que se te ocurriera. Qué cosa, ¿no? Uno compraba, y toda cuota, 12 cuotas sin problema, decía, cárgamelo a mi tarjeta, sacaba la tarjeta y... Qué cosa, ¿no? Que parece que fuera el recordando de otro país, ¿no? Y soñabas, soñabas y el sueño se hacía realidad, que decía un auto, y comprabas un auto como ir a comprar una caja de cigarros. Comprabas autos con una facilidad. Qué país, ¿no? Parece que hubiera sido una cosa que te contara una historia, un fanfarrón que decía, yo vivía en un país que compraba el auto que se me daba la gana y lo pagaba. Y la nafta estaba, sí estaba cara, pero no es que te privabas de ir un fin de semana donde se te diera la gana. ¿Te acordás cuando salías a comer con tu familia afuera? Los fines de semana, que te ibas al campo, o que te ibas a los restaurantes de Palermo, de cualquier lado, o sea que te ibas a San Telmo y comías en los mejores restaurantes, las pizzerías llenas, los restaurantes llenos, restaurantes que no eran baratos, ¿te acordás? Che, ¿y te acordás cuando decían que no había dólares? ¿Te acordás que decían que no se conseguía $1 para nada? Y que Miami estaba lleno de argentinos, Miami y Europa y que si Houston y Nueva York y todo, encontrabas argentinos en todas partes. Y ¿de dónde sacaban? No había dólares. Qué cosa, ¿no? Qué recuerdo, qué manera de recordar cosas, que me parecía increíble, ¿no? Y ¿te acordás cuando después de todo esta miseria que había en la Argentina, todavía te sobraban unos pesos y te comprabas unos dólares para meter bajo el colchón? Casi todos los meses te comprabas unos dólares. Qué cosa, ¿no? ¿Y por qué sería que te decían que nada, que había una miseria espantosa y que no había trabajo y que el gobierno era un gobierno de una dictadura y que no había posibilidad de, o sea, no había libertad, escúchame, y que no había libertad de prensa? ¿Te acordás que decían que no había libertad de prensa? Y que le decían a la presidenta cualquier barbaridad y que no había juicio para nadie. La yegua era la maldita, qué sé yo. No había juicios para nadie. O sea, podían insultar a la presidenta como podés insultar a un vecino. Qué cosa, ¿no? Qué país raro era ese país, ¿no? País de gente que estaba muy desconforme de todo. Un país de gente que, no sé cómo, o sea, estos recuerdos te traen a una reflexión, te llevan, porque vos decís, bueno, eso era todo lo que nosotros oíamos todos los días de la gente que aparecía en TN, en Canal 13, en fin, que nos lavaban el cerebro, que estábamos en el peor de los mundos, ¿no? En fin, mira, te he traído estos recuerdos hoy porque no te voy a pedir que hagas el ejercicio
de evaluar a ver si aquello fue mejor que esto. Porque me dirías que soy un kirchnerista, y yo vos sabés que no soy kirchnerista, vos sabés que yo soy peronista. Y a mí no me podés acusar de kirchnerista porque mirá el kirchnerismo donde me arrinconó, así que lo que menos me podés acusar es de kirchnerista a mí. Pero como peronista y como argentino que no está salido de la realidad, me vengo a recordar estas cosas y te digo de verdad, yo no estoy confundido. Yo no estoy confundido, afortunadamente. Y te invito con honestidad, o sea, así, entre amigos, ¿me entendés? A que pensé todo esto que hemos hablado hoy. ¿No será un sueño, che? ¿No estaré soñando en este momento que estoy acá en este momento? ¿No estaré dormido profundamente soñando que esto fue realidad? Porque frente a la realidad que hoy tenemos, porque hoy llegaron todos aquellos que decían que esto no existía, ¿me entendés? ¿Te acordás que decían que esto no existía? Hoy llegaron, hoy están ellos en el gobierno, qué sé yo. Si tenés tiempo, evalualo, ¿no? Que a lo mejor vos tenés mejores conclusiones que yo.